Como artistas sacamos la huella que llevamos dentro, ¿no? Hablamos de las cosas que nos competen y nos queremos generar cambios, o nos parece relevante poner sobre la mesa, ¿no? La pintura es todavía mi amor romántico por el arte, algo que todavía permanece como un recuerdo, como una rememoranza de qué es lo que significaba el arte para mí desde donde yo provengo, ¿no? Pintar. Pensé en el performance como un contacto más directo. Tú tienes un cuerpo, yo tengo un cuerpo, te hablas de mi cuerpo y tú lo entiendes porque somos similares, ¿no? En el distrito que crecí, es un distrito como muchos difícil en el sentido de violento. Había mucha delincuencia, había prostitución, vendían drogas. Entonces todo este paisaje que yo de niña experimenté de terror hizo que mi propia sexualidad siempre esté suspendida. Luego, conociendo el arte, todo lo que yo no había experimentado y todo lo que yo no había tenido alcance de saber, encontré en el arte un espacio de investigación, un espacio de acción. Y era como todo lo que venía rezagando, explotó. Mira, un cuadro más, en el medio y dos más. Hay una fuerza, ¿entiendes? Hay una fuerza dentro de mí que dice, esta es mi oportunidad para llegar a muchas personas, voy a poner mi cuerpo, voy a hacer algo que creo que realmente va a impactar en ellos. Este proyecto tiene dos fases, una fase anterior donde prácticamente está boceteando o empezando a investigar sobre las primeras figuras femeninas dentro del Génesis. La más conocida, la que tenemos todos en mente, es Eva, pero antes de ella hay otra figura castigada que me parece súper interesante que se llama Lilith. Eva y Lilith es creada del mismo barro de Adán. Y entonces, al momento de Dios llevarlas al Edén a procrear, Lilith reclama tener sexo en posiciones iguales, no debajo de Adán. Y entonces se produce como el primer acto de intento de violación, donde Lilith, para poder salir, digamos que librarse de esta agresión, llama a Dios y pronunciar el nombre de Dios era un pecado. Y como pecado Dios la castiga, la expulsa del paraíso y la condena a tener una vagina ardiendo en llamas. Y bueno, Dios la condena a vivir fuera del paraíso y hace lo que forma el infierno con Lucifer. Y después se la cataloga como dentro del imaginario, como un demonio que se sube encima de los hombres, los viola y que se come a los niños. Es una figura totalmente sexual, abiertamente sexual, que es demonizada. Esto, cuando la primera vez que lo escuché, me tocó la carne. Dentro de la historia, Adán reclama a otra pareja que sí le sirva a él y crean a Eva de la costilla de Adán para que sea parte de él y tenga siempre poder sobre ella. Y quería generar otra narrativa alternativa donde Lilith y Eva se conocen, y no solo se conocen, sino forman una alianza entre las dos. Una alianza para un nuevo Génesis o en un Génesis alternativo donde ellas forman un pacto. En este pacto de mi propio imaginario, con mis propias imágenes, producto o en señal de este pacto, Eva se quita la costilla de Adán y se la entrega a Lilith, ¿no? Toda esta historia se va a narrar en un cuadro que mide más o menos 20 metros, va a ser una historia narrativa. Encontrarán también una costilla que es mía. Haré una pequeña cirugía que es quitarme la costilla de Adán y colocarla como una reliquia, como una prueba arqueológica de que esta historia es verídica, ¿no? Que creo que completa el sello de crear a través de la pintura y realizar a través del cuerpo, ¿no? Como toda mitología, la mitología cala en la realidad, ¿no? Todas somos Eva, ¿no? En Perú todavía hay un apelativo que se le dice a las mujeres, cuando eres pareja de un hombre, le dicen, es tu costilla. O sea, es muy claro que la historia no solamente queda en mitología, no solamente es visualmente una pintura, sino cala en la realidad de las personas. Entonces me interesó cómo llevar esta otra mitología mía a mi propio cuerpo. El formato que hemos elegido es un formato grande, la gente chiquita, creo que va a ser todo un espectáculo teatral, ¿no? Sí, estoy muy emocionada. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que la gente reflexione sobre su propio día a día, ¿no? Cómo transformar su vida. Yo cedo mi cuerpo para transformar una historia que me parece interesante y oportuna, pero me gustaría que la gente en diferentes aspectos, con diferentes guiños, pueda hacer lo mismo, ¿no? No pensar la vida como un relato o una mitología o un hecho que ya se ha narrado,
sino que pensarlo como un espacio artístico de creación, ¿no?